Buenos días nuevamente. Damos inicio a este webinar que hemos titulado Gestione las decisiones estratégicas y operativas con inteligencia de negocios, el cual estará a cargo del licenciado Félix Ramírez Torres, quien es gerente comercial y consultor de inteligencia de negocios en Exhibit. Es licenciado en Administración Comercial con una especialización en organización de empresas con maestría en gerencia empresarial. Esperamos que puedan todos aprovechar este espacio y este tiempo de exposición y que sea de provecho para sus compañías. Con ustedes, el licenciado Félix Ramírez. Muy buenos días, muchas gracias. En nombre de Exhibit y en mi propio nombre le damos las gracias por participar en este webinar. Un poquito para conversar, antes de conversar en el tema, le agradeceríamos que mantenga el mute y puedan realizar las preguntas a través del chat. Por un factor de tiempo dejaremos la respuesta para el final. Bueno, para nadie es un secreto que la actual pandemia, el COVID-19, está cambiando la dinámica de la economía mundial y a nivel empresarial. También se están presentando estos cambios. Algunos de ellos son, ya sabemos que son negativos, por supuesto, también como todo tiene un aspecto positivo. Para rescatar nada más en esta presentación, uno de los aspectos positivos es que hoy en día las organizaciones están implementando teletrabajo, más por obligación que por gusto en el buen sentido. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto no es algo nuevo. Ya en los años 80 el profesor Peter Drucker hizo la predicción de que el hombre o las personas no tendrían que ir al lugar de trabajo, sino que el lugar de trabajo iría donde ya estén presentes. Eso es lo que se conoce como teletrabajo, ¿verdad? Pero a pesar de que han pasado más de 3 décadas de haber dicho esa frase tan contundente, hoy en día todavía no está implementado del todo el teletrabajo. Y básicamente una de las razones es por la falta a nivel de muchas empresas de establecer un sistema de gestión. Entonces, desde esa arista es que vamos a ver la oportunidad del teletrabajo y solamente lo vamos a mencionar para eso. Por supuesto, entonces, para que las organizaciones hoy en día sean más competitivas y logren sortear un poco la suerte que se está atravesando por esta pandemia, eh, dichas empresas, organizaciones, etcétera, tienen que estar orientadas a resultados. Eh, por ende, deberían tener o estar implementando sistemas de gestión. Esto le va a permitir no solamente medir los resultados individuales, sino también por áreas de negocio. ¿Okay? Entonces, de esa manera va a poder establecer y monitorear los aportes individuales para el logro de los objetivos, que serán medidos a través de KPIs, y a su vez también medir la participación en el logro de la estrategia, bien sea operativa o corporativa. ¿Okay? Entonces, aquí es donde el uso de la inteligencia de negocios es bien importante, ya que en gran parte nos va a permitir monitorear y visualizar los aportes de los colaboradores que están trabajando desde distintos lugares y no precisamente desde sus oficinas. Para dar inicio entonces al webinar ya en materia, el objetivo en esencia, lo que estamos buscando es concientizar la aplicabilidad del uso de la inteligencia de negocios en los distintos niveles y en las distintas áreas de la organización. Esto se debe un poco a que vamos a tener que tomar decisiones y las decisiones deberían estar basadas en esa parte de conocer mejor nuestros números, conocer mejor los datos, conocer mejor la información. Siendo así, y en vista de que el tema es muy amplio, abarca demasiadas aristas, nos vamos a enfocar en lo que es la inteligencia de negocios, la gestión y la toma de decisiones, desde considerando el factor humano, por supuesto, por ser el elemento más importante de la ecuación, es precisamente quien toma la decisión, ¿verdad?, dentro de la organización. Vamos también a hablar un poquito sobre tecnología de la información y telecomunicaciones, más como herramientas que van a permitir
que este ser humano pueda tomar decisiones o tomar buenas decisiones. ¿Okay? La toma de decisiones también desde el punto de vista de procesos o metodología. Y por último vamos a hablar entonces de toda la parte de la gestión estratégica y operativa. ¿Okay? Para comenzar vamos a utilizar las palabras de uno, el que está considerado el científico más grande del mundo antiguo, Arquímedes de Siracusa, que dice: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Haciendo la transpolación a la toma de decisiones, dame un punto de apoyo, ¿verdad? Y tomaré decisiones. Ese punto de apoyo básicamente debería ser la inteligencia de negocios. ¿Aplicada a qué? Por supuesto, a los datos e información. Como vamos a ver más adelante, en la toma de decisiones, los datos e información son vitales para tomar una buena decisión. ¿Okay? Entonces, la toma de decisiones nos vamos a enfocar desde la arista del recursos humanos en función de cuál deberían ser las capacidades que debería tener para ser empleable dentro de la organización y pueda tomar buenas decisiones. La parte de BI nos vamos a soportar dentro de la gestión, y dentro de la gestión vamos a conversar un poquito sobre todo lo que es la parte del conocimiento organizacional como un elemento vital para soportar y servir de apoyo en esa toma de decisiones. Y por supuesto los datos e información lo vamos a ver desde el punto de vista de la tecnología de la información. Entonces, expresando esto de una manera distinta, nos vamos a enfocar, como aquí bien dice, en la parte del recurso humano. Permítame colocar aquí un momentico el puntero. En el recurso humano vamos a ver después entonces cómo nos apoya la tecnología, teniendo ya estos elementos, cómo tomamos decisiones en función de una gestión que estemos realizando. ¿Okay? Entonces, con relación al colaborador de la organización, las personas hoy en día que sean empleables van a tener que tener distintas capacidades. ¿Okay? No importa en qué nivel estén dentro de la organización, no importa que es un nivel básico como analista, junior o el nivel más alto como gerente, debería tener distintas capacidades. ¿Okay? Esas capacidades pueden ser capacidades analíticas y capacidades gerenciales. Dentro de las capacidades analíticas, por supuesto, tenemos la habilidad y la destreza que tengan en cuanto a la observación, es decir, prestar atención a los detalles, la parte lógica en cuanto a la extracción de las conclusiones a partir de la inducción o la deducción, ¿verdad? Por supuesto, esto nos va a permitir establecer objetivos y ser más realistas, o la parte de creatividad a través de la capacidad de asociar cosas. Pero, como ya mencionamos, que debido a esta situación que se presenta con la pandemia, estos analistas van a tener que trabajar desde la casa, y entonces también va a tener que medirse que ya tengan en cierta medida capacidades gerenciales como la de liderazgo, motivación, intuición, etcétera, para que puedan desarrollar su trabajo sin tener que tener una supervisión inmediata o en el mismo lugar de trabajo. ¿Okay? Tenemos que estar conscientes de que estas capacidades no son mutuamente excluyentes. En la medida en que crezca una, debería ir también creciendo la otra, y por supuesto esto va a redundar en un mejor trabajo. ¿Okay? El otro elemento que tenemos que considerar es que también se le va a prestar cada vez más atención a las múltiples inteligencias. Ahorita nada más vamos a mencionar las 7 que Gartner dijo en los años 80, que identificó esas primeras 7 tipos de inteligencia. Posteriores estudios menciona que hay más de 20 hoy en día, pero inicialmente se hablaba de una inteligencia verbal, una inteligencia lógico y matemática, una inteligencia kinestésica, musical y la inteligencia espacial. Pero en este sentido nos deberíamos enfocar ya más hacia la inteligencia que tiene que ver con lo interpersonal y la intrapersonal. Con esto lo que nos estamos refiriendo a la interpersonal es con la capacidad de entender a los demás, y la intrapersonal es la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Teniendo esto ya como punto de partida y el elemento que realmente nos interesa analizar desde el factor humano, sabemos que esto es un tema muy amplio, vamos entonces a abarcar el tema de la tecnología. En cuanto a la tecnología de comunicaciones, lo que nos interesa saber es que, por supuesto,
tenemos que tener presentes elementos como el hardware y el software, y hoy en día lo que es la nube. Dentro del hardware, por supuesto, lo que son los dispositivos de entrada, salida, procesos, los repositorios. A nivel del software, por supuesto, lo que son los RP, CRM, todos los software transaccionales, y hoy en día, por supuesto, todo lo que son los software que están relacionados con la inteligencia de negocio y con la inteligencia artificial, que tienen que ver inclusive ya con la parte de software como servicio y en alojar y hospedar en la nube. La inteligencia de negocios hoy en día no es un gran pastel como era hace unos cuantos años atrás en sus inicios, que era solamente visualización de información. Hoy en día está una subdividida, una subdivisión, y esa subdivisión podemos establecerla de una manera muy fácil. Inicialmente, la necesidad que tenemos es la de visualización. Para tomar decisiones inicialmente la organización, no importa que sea un emprendedor, un pequeño empresario o cualquier persona ya dentro de la organización, lo primero que requiere es visualizar los datos, la información. Una vez que ya ha logrado este cometido, empieza a cuestionar esos datos. Oye, ese dato no es el correcto, empieza a cuestionar la calidad del dato, entonces debería irse a lo que hoy en día aplicarse, lo que hoy en día son los ETL, que es la extracción, transformación y guardar los datos ya de una manera segura, etcétera, y mezclar distintas fuentes, que esto es importante. A lo mejor tengo un ERP que debo mezclar la información de ventas, de facturación, con una información que tengo en un CRM que tiene que ver ya con la gestión del cliente. Entonces, esa parte ya también pasa a ser una segunda necesidad. Ahora, una vez que ya logro visualizar y ya estoy claro en la mezcla de datos, empiezo a tener problemas en todo lo que es la parte de conectividad con ese dato, es decir, con el performance del dato. Aquí es otra parte, otra subdivisión, otra subespecialización de la inteligencia de datos, y aquí hemos colocado esa flechita en naranja indicando de que todo esto atrás tiene toda una secuencia anterior que tiene que ver mucho con la parte de los sistemas transaccionales, el guardar esa información. Ahí es donde se genera, y aquí sencillamente estamos aplicando inteligencia de negocios. Eso en la línea del tiempo es lo que ocurre al día de hoy. O sea, estamos ya viendo nuestros datos, están limpios al día de hoy, están efectivamente depurados con la calidad que requerimos, con la seguridad que necesitamos, efectivamente podemos mezclar distintas fuentes, tenemos un alto performance, pero ahora nos preocupamos por el futuro. Entonces, en el futuro tiene que ver con toda la parte de análisis predictivo. ¿Okay? A nivel de soluciones, Exhibit es parte, en la parte de visualización de Tableau, una plataforma líder en inteligencia de negocios, como muchos de ustedes ya saben y conocen. En la parte de lo que es mezcla de datos y ETL, está tanto Tableau como Alteryx. ¿Okay? Y en la parte de conectividad tenemos a Vertica. Eso ya nos estaría cubriendo en la línea del tiempo lo que es el hoy, y para la parte de análisis predictivo somos partners de dos herramientas. En Alteryx usted puede hacer análisis predictivo, al igual que DataRobot, donde no solamente hace análisis predictivo basado en Machine Learning, sino también tiene inteligencia artificial. ¿Okay? Ahora, una vez que ya hemos cubierto la parte de recursos humanos y tecnología, vamos a hablar un poquito sobre la toma de decisiones. ¿Por qué la toma de decisiones? En esencia, la inteligencia de negocios lo que nos va a permitir es apoyarnos en ella para tomar las mejores decisiones. Entonces, en las organizaciones, ¿por qué tomamos decisiones? Bueno, básicamente porque tenemos que solucionar problemas. ¿Okay? Y deberíamos entonces partir de cuál es la definición de problema. Hay una muy sencilla, muy elemental, muy básica, que no es otra que la realidad difiere de lo deseado. Es cuando la realidad es diferente de aquello que deseamos. Es cuando, por ejemplo, deseamos vender $1.000.000 y eso es lo deseado, y la realidad es que estamos vendiendo $800.000. La realidad difiere de lo deseado, ahí estamos en vista, estamos en presencia de un problema. Tenemos que indagar qué está ocurriendo, por qué no estamos llegando a lo que habíamos propuesto inicialmente que debería ser nuestras ventas. Así como esa variable, ese objeto de estudio puede agarrar cualquiera: disminución de costo,
deseo disminuir mis costos en un 10% y solamente lo he disminuido en 8%. La realidad difiere de lo deseado, estoy en presencia de un problema. Pero así como que ese objeto de estudio puede ser negativo, también puede ser positivo. Es decir, cuando se sobrepasa lo estimado, es decir, imagínense que en el caso de las ventas, en vez de vender $1 millón, vendemos $1.200.000, estamos en presencia, la realidad es diferente a lo deseado, estamos en presencia de un problema, pero en este caso la connotación es positiva y decimos que estamos en presencia de una oportunidad. ¿Okay? Ambas cosas nos vamos a permitir la inteligencia del negocio detectarlo fácilmente. Ahora, con relación al método de tomar decisiones, por lo general, dentro de todas las organizaciones, en un alto porcentaje se guían por este método que no es otra cosa que realizar el diagnóstico del problema. Esto es básico y vital, ¿sí? Si no partimos de un diagnóstico acertado, efectivamente vamos a ver que al final no habremos resuelto el problema, porque no importa qué tantas alternativas hayamos elaborado, podemos hacer la mejor evaluación del mundo, donde en función de los objetivos y los valores y midiendo el riesgo, podemos seleccionar la más adecuada, incluyendo la parte de costo-beneficio y el tiempo en implementarla, la ejecutamos, ¿verdad? Y por último, hacemos el seguimiento. No importa que hayamos hecho todo esto, pero si el diagnóstico estuvo errado, esto va a ser pérdida de tiempo. Y no importa que le hayamos hecho las mejores gráficas, los mejores dashboards, para nada va a servir. Entonces, por eso es la importancia de hablar en este webinar de la parte de toma de decisiones. Por supuesto, hay procedimientos en cantidad. Por mencionar alguno de ellos, vamos a hablar, por ejemplo, de existen métodos científicos, matemáticos, empíricos, descarte, incluyendo un método de intuición, entre otros. ¿Okay? Hay organizaciones que, a pesar de que toman decisiones por esa primera metodología que estamos hablando, hay áreas particulares de su negocio donde tienen que implementar cualquier otro procedimiento. Por ejemplo, en una empresa que tenga que ver con la parte financiera o de seguros, seguramente habrá una implementación del método matemático a nivel a lo mejor de cualquiera de su procedimiento, bien sea a nivel de, por ejemplo, de lo que es la teoría del juego o lo que es el método Monte Carlos, etcétera, o cualquier otra herramienta matemático-estadística. Si a lo mejor una empresa dentro del área de salud, también en la parte particular de tomar decisiones a lo mejor en un área donde tiene que aplicar el método científico. Por lo general también hay un método que es el empírico, que se basa en nuestra experiencia, conocimiento y observación, que es el que muchas veces aplicamos. Otro método es el descarte, donde subdividimos ese problema en partes menores y buscamos la solución de cada una de esas partes para entonces después darle respuesta al todo. Y por supuesto esa parte de intuición que tiene que ver con lo que muchos llaman el sexto sentido, o inclusive esa parte esotérica que también le dan esa connotación, que permite que el ser humano o el gerente esté tomando decisiones cuando no tiene mayor conocimiento en base a lo que tiene que decidir. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes toman decisiones dentro de la organización? Bueno, es importante rescatar que desde el empleado más básico o el nivel más básico dentro de la organización hasta el más alto, toma decisiones. La única diferencia en las decisiones que toma son en los tipos de decisiones que ejecuta. Ok, imaginémonos esta pirámide organizacional, entonces básicamente hay distintos niveles, mientras más altos son los niveles directivos, mientras más bajos son los niveles operativos, pero las decisiones entonces, mientras más bajas están en el nivel de esa pirámide corporativa, las decisiones son programadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones son básicamente para resolver problemas que son recurrentes, por ende ya son decisiones que son racionales, conscientes, deliberadas y que están apoyadas bien sea en procesos o procedimientos. Hay una gran certidumbre en este caso. ¿Okay? En el caso de las no programadas,
básicamente entonces lo que van a hacer es resolver precisamente problemas que son poco recurrentes, que son irracionales, donde hace falta la parte intuitiva, donde no son deliberativas y, vuelvo y lo reitero, donde hay incertidumbre. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿dónde aplicamos inteligencia de negocio? Bueno, en todas las áreas, en todos los niveles en este caso. ¿Ok? En el nivel más básico lo estaremos monitoreando a nivel de KPIs, indicadores de gestión, y en los niveles más altos estaremos aplicando inteligencia de negocios, elaborando dashboards estratégicos. En el medio, por supuesto, habrá elaboraciones de dashboards tácticos. ¿Ok? Ahora, una vez que ya hemos cubierto esta parte de toma de decisiones, vamos a ingresar en la parte de gestión. En cuanto a la gestión, vamos a tener en consideración varios elementos. Vamos a comenzar por la planificación estratégica. ¿Por qué la planificación estratégica? Porque de alguna u otra forma en la planificación estratégica se va a convertir en la guía de lo que debemos hacer y cómo ejecutarlo en el tiempo, cuáles son los resultados que se esperan que logremos. En ella básicamente se establece cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, los valores que debemos tener presentes, hacemos la evaluación de los entornos tanto internos como externos para establecer cuáles son los objetivos a largo plazo y posteriormente elaborar la estrategia. Una vez que ya hemos cubierto esa fase de formulación estratégica, por supuesto entonces tenemos que pasar a la fase de ejecución, y en esa ejecución tenemos que tener presente que vamos a requerir unos recursos y que tenemos que cumplir con unas políticas para por último, una vez que la hemos ejecutado, pasar a la fase de control. ¿Ok? Entonces, toda esta planificación a la final usted la puede realizar, y la idea, por supuesto, es que esté soportada en unos procesos y una estructura organizacional. Con relación a esto, tenemos que tener claro que entonces aquí ya entramos en toda la parte que tiene que ver con la gestión, ¿ok? En cuanto a que tenemos que tener definidos macroprocesos, flujos de procesos, procesos operativos estándar, plan de acción. Por ejemplo, en el proceso operativo estándar, ya se establecen cuáles son los indicadores de gestión para las actividades que debe realizar cada colaborador de la organización. ¿Okay? A nivel de la parte estructural, ya no solamente tenemos que armar la estructura, bien sea funcional, departamental, cualquier estructura de estas clásicas, sino también tenemos que tener presente de que tenemos que tener dos nuevas estructuras, visualizar a la organización desde una estructura sistémica y una estructura también inteligente. Esto quiere decir que ya tenemos que romper con ese paradigma de que una vez que tengamos la estructura va a quedar ahí fija durante mucho tiempo. Eso ya es obsoleto de hace muchos años, y tenemos que tener presente que cada vez que cambiemos los procesos deberíamos modificar la estructura, y viceversa. Cada vez que cambia la estructura deberíamos modificar los procesos. Ya vamos a ver, vamos a mencionar un ejemplo cuando entremos en otra lámina profundizando un poquito en esta parte. ¿Ok? Y todo esto tenemos que, por supuesto, tener el control de gestión. En el control de gestión, aquí es donde aplica un poco la parte de BI, donde vamos a poder hacer la medición de todo lo que implica el llevar una buena gestión a cabo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre una vez que hemos realizado la planificación estratégica? Bueno, debemos desdoblar esa planificación estratégica, debemos doblar, perdón, esas estrategias y llevarla desde el nivel más alto de la organización hasta, que en este caso sería un nivel de estrategia corporativa, hasta el nivel más básico, que debería ser entonces una estrategia operativa. ¿Okay? Esa estrategia operativa que va a estar establecida ya nos va a permitir tener indicadores de gestión, y por supuesto, una vez que tenemos el control de los indicadores de gestión diarios y de los controles estratégicos, nos va a permitir entonces poder de alguna u otra forma seguir avanzando en este sentido. ¿Okay? Aquí tenemos que tener en consideración las palabras de Galileo Galilei, quien hace muchos años dijo: mide lo que puedas medir, lo que no puedas medir, hazlo medible. Esto es vital para hoy en día
para las organizaciones y para todo lo que hemos venido conversando al respecto. ¿Ok? Ahora vamos a entrar un poquito en esta parte de gestión. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para llevar la gestión estratégica a la gestión diaria? ¿Cómo transformamos esa gestión estratégica en una gestión del día a día? Entonces vamos a tomar inicialmente como punto de partida un bloque donde vamos a tener la gestión, otro donde va a estar la estructura de proceso y en el medio ese desdoblamiento estratégico. ¿Ok? Vamos a partir entonces de la planificación estratégica, que ya como comentamos hace rato, una vez cubierta la fase de formulación, ejecución e implementación estratégica, cuando estemos en la parte de implementación, ahí ya tenemos que tener claro de que vamos a tener dos tipos de estrategias, una que va a ser corporativa y otra que va a depender de esa estrategia corporativa, que tiene que ser la estrategia operativa. Por supuesto, dijimos que eso tenía que estar soportado en una estructura. En este caso, el ejemplo que estamos siguiendo es una estructura donde estamos reflejando distintos niveles organizacionales, estamos colocando un área de gerencia de venta, de producción, etcétera, pero esto es un ejemplo gráfico, ¿ok? Imagínense que esta es la estructura de su organización y quien sea funcional, departamental, como sea, pero en esencia la pueden ya plasmar gráficamente de esta manera. Ahora, dijimos que esta estructura o la gente, los colaboradores que están dentro de esa estructura deben estar realizando unos procesos, ¿sí? Dijimos también que una vez que modificamos el proceso se debería modificar la estructura o viceversa. Un ejemplo de ello puede ser, imagínense que el departamento de producción quiere medir la calidad de su producto y hoy en día no tiene un área dedicada a calidad total. Resulta que en determinado momento, por ejemplo, agarra uno de los operadores, empieza a darle esas funciones, se dan cuenta que efectivamente deberían ejecutarlo, ¿ok? A nivel de procesos están haciéndolo, está cambiando entonces el proceso porque ahora deberían incorporar esa parte de mediciones para determinar la calidad, y eso va a conllevar entonces que en determinado momento va a tener que cambiar la estructura, es decir, a lo mejor va a tener que haber una unidad de staff a nivel de gerente de producción para incorporar la parte de calidad total. Ahora vamos a olvidarnos de ese ejemplo, o desde esa arista atacar ese mismo ejemplo, vamos a verlo ahora desde el punto de vista más de la estructura. Imagínense que el gerente general está recibiendo por otra área de servicio que hay problemas de calidad en los productos que está recibiendo el cliente, etcétera. Entonces él decide que debe implementar calidad en toda la organización. Y entonces más bien ahora tiene una unidad de staff que no depende de la gerencia de producción, sino ya a nivel de la gerencia general, donde él viene y dice, yo quiero monitorear en principio la calidad del producto, pero también la calidad del servicio que estamos brindando. En este caso, como la modificación se hizo en la estructura, automáticamente también se deben cambiar los procesos. ¿Okay? Debe ver dónde se afecta el proceso y se debe incorporar entonces ese nuevo elemento y modificarse el proceso. De ahí la importancia de esto. Ahora, a nivel otra vez volvamos a cómo desdoblamos la estrategia, y lo primero que tenemos que tener presente entonces en este caso es que vamos a imaginarnos que los accionistas tienen un requerimiento y dicen, oye, yo quiero tener, no sé, un retorno de la inversión del 10%, yo quiero tener un crecimiento de mercado de un 20%, X, hace un requerimiento que ellos determinen que es el que debe seguir la organización. Entonces la junta directiva, por supuesto, le hace saber eso al gerente general y elaboran el plan estratégico a nivel de la gerencia de planificación, si la hay, o él mismo la elaborará dependiendo de las dimensiones de la organización. Una vez que ya elabora ese plan estratégico, volvemos otra vez a la junta directiva porque es la que debe aprobarlo, en este caso, y una vez que lo aprueba, el plan estratégico entonces ya se desdobla y el gerente general pasa a ser responsable de esta estrategia corporativa. A su vez, este gerente empieza a desdoblar los objetivos en cada uno de sus gerentes inmediatos, de la alta gerencia. Entonces, en este caso, imagínense que lo que dicen es que
la junta de accionistas dice, oye, yo quiero tener, no sé, una utilidad del 30%, por decir un número cualquiera, y se hizo una planificación estratégica para que en los próximos 3 años efectivamente se llegue a la meta de, en promedio, haber logrado el 30% por año. Entonces el gerente general dirá, bueno, ok, para lograr esto, el gerente de venta o la gerencia de ventas debe alcanzar un objetivo que será aumentar las ventas en, por decir algo, en un 15%. La gerencia de producción debe aportar también a lo mejor un 15% y la gerencia de finanzas, bien sea a través de la disminución de costos o a través del manejo del dinero en la parte financiera, tiene que lograrme un beneficio del 20%, por decir algo. Y la mezcla de todo ello da como consecuencia lograr ese 30%. ¿Ok? Ahora, eso fue lo que ocurrió a nivel estratégico, a nivel de la gerencia alta y directiva. Ahora, ¿qué va a ocurrir a niveles de la estrategia operativa? Entonces, ahí es donde se desdobla nuevamente la estrategia y, por ejemplo, el gerente de ventas, que ya dijo, oye, tengo que vender un 15% más este año, viene y le dice al gerente de la región 1, le elabora una estrategia donde, acuérdese que él es en este caso el que la debería elaborar, porque él está en el nivel estratégico, le elabora la estrategia al gerente de la región 1, donde le está explicando o donde la estrategia le va a indicar qué es lo que se espera de él, y en este caso es que a lo mejor aumente su participación de mercado, lo que va a conllevar a que él aporte un 10% del resultado que espera de su gerencia. En la región 2 le dice que a lo mejor utiliza una estrategia intensiva y en eso él espera lograr un rendimiento de un tanto por ciento, y así con cada una de las regiones, para que en suma le den el 15% que él tiene que mostrar como resultado ante su nivel superior. A su vez, entonces, a nivel ahora operativo, siendo responsable de esa estrategia, de implementarla y del cumplimiento de los objetivos a corto plazo, el gerente de la región desdobla la estrategia y ya lo convierte en gestión diaria. Es decir, ya entonces a lo mejor al supervisor 1 del área o el supervisor del área 1 viene y le dice, oye, efectivamente tienes que vender este año tantas unidades, tantos mil o tantos millones de dólares, y cada uno de tus vendedores deberían tener este objetivo. Y el supervisor se encargará entonces de hacer el seguimiento de esa gestión diaria y él será el que evaluará que efectivamente esa gestión se esté cumpliendo en cada uno de los niveles. ¿Ok? Entonces fíjense cómo aquí realmente lo que nos falta es medir un poco cuál es la participación de la estrategia en el logro de cada uno. Si ven que la animación viene desde abajo del nivel más básico hasta el más alto, es porque en la medida en que la gestión diaria se esté realizando, ¿ok? Es decir, en la medida en que estemos logrando la gestión operativa, podemos ir cumpliendo y logrando la estrategia corporativa, que a la final, en resumen, debería dar el resultado de ese 30% por el ejemplo que estábamos mencionando hace rato. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre a nivel de inteligencia de negocios? ¿Y dónde aplica en este caso la inteligencia de negocios? Bueno, básicamente en que todos los niveles organizacionales deberían tener aplicado inteligencia de negocios. El nivel más básico se estará midiendo con indicadores de gestión. En la medida en que se va incrementando o va subiendo de nivel dentro de la organización, ya se dejará de ver el indicador muy puntual y parcial para ver el cumplimiento individual de cada persona, y ya se pasará entonces a la estrategia táctica y, por supuesto, a la estrategia corporativa. ¿Ok? Por supuesto, entonces esto nos va a permitir poder visualizar la información a lo largo de la organización y, por supuesto, a lo ancho de la organización. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario aplicar inteligencia de negocios? Sí. Yo creo que más que una condición necesaria, es vital. ¿Ok? Mucha gente tiene la disyuntiva, debo primero hacer un sistema de gestión y luego aplicar inteligencia de negocios, o debo aplicar inteligencia de negocios y luego hacer un sistema de gestión.
en este sentido son independientes, ¿ok? Son complementarias, pero en el buen sentido son independientes. En pocas palabras, yo puedo estar aplicando, a pesar de que mi organización hoy en día no tenga los procesos claramente definidos, no tenga una estructura claramente que refleje lo que somos como organización, etcétera, puedo empezar a monitorear indicadores a nivel individual, ¿ok? Y por supuesto, esto me va a permitir, en la medida en que ya yo empiece a darle forma a la organización en todo este conocimiento que se va a transformar en estrategias corporativas, en planificación estratégica, etcétera, también puedo ir monitoreando esa operación del día a día. Y viceversa, en la medida en que estoy aplicando la gestión estratégica, el sistema de gestión diaria, podré ir aplicando inteligencia de negocio en las áreas donde ya formalmente tengo establecido, por ejemplo, procedimientos operativos estándar, etcétera. ¿Okay? Recuerden que entonces a nivel de lo que es la parte estratégica y de gestión, tenemos que tener claro que hay una definición que nos dice que gestión es hacer bien las cosas, liderazgo es hacerlas. Esas son palabras de Peter Drucker. Y para complementar esta parte de gestión y todo, incluyendo inclusive todo el know-how que debemos tener como organización, lo que nos faltaría es incorporar lo que es la imagen corporativa. Muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Efectivamente tiene un gran peso. Si no, pregúntenle a las grandes marcas que conocemos hoy en día, tanto de productos de consumo diario, consumos básicos, hasta consumos de productos de lujo, donde la imagen es muy importante para cada una de esas marcas. Toda esta imagen corporativa, entonces aquí le tenemos que tener presente lo que es la parte del manual de la parte de la imagen corporativa que tiene que ver con logos, eslogan, colores, etcétera, y hoy en día inclusive ya forma parte de esa imagen corporativa todo lo que tiene que ver con páginas web, en nuestra presencia en mercado, ¿no? Que es nuestra carta de presentación. Ya un poquito para ir dando forma a esto, entonces, y concluir, no resta más nada que decir que efectivamente hemos hecho un análisis muy breve de cada una de estas áreas. Sabemos que hay que profundizar y que son cada una de ellas un mundo bien amplio, donde pudiéramos leer cualquier cantidad de bibliografía sobre la materia. Hay muchos libros escritos al respecto en cada una de esas áreas, pero lo que nos interesa a nivel de conclusión en este caso es saber que para agregar valor, bien sea a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, proveedores, comunidad, gobiernos, entre otros, tenemos que de alguna u otra forma implementar y usar inteligencia de negocio. Por supuesto, esto nos va a permitir una mejor gestión y nos va también a permitir lograr tener ventajas competitivas, ¿ok? Ya que al implementar todo esto y teniendo claro toda esta parte de gestión e inteligencia de negocios, vamos a tener capacidad de respuesta y accionar más rápido en el tiempo, ¿ok? Permítanme validar entonces si hay alguna pregunta acá en el chat, ¿ok? Ok, bueno, con relación a la parte de si efectivamente las organizaciones hoy en día tienen estas herramientas al alcance, efectivamente así es, no solamente a nivel de costos son muy económicas algunas de ellas,
sino que efectivamente ya la tiene que ejecutar. Lo que hay que estar consciente es que tenemos que de alguna otra forma adaptar la organización a estos nuevos cambios que se están dando hoy en día y que lo que buscan es no solamente mantener a la organización en el tiempo, sino que vaya evolucionando y vaya creciendo. ¿Ok? Si tienen alguna otra pregunta, por favor, la pueden realizar. Si no, pudiéramos entonces dar por concluido el webinar, esperando que le haya dado respuesta a algunas inquietudes que tenían en cuanto a esta parte de cómo transformar una gestión estratégica en una gestión operativa a través de la aplicación de inteligencia de negocios. Les recuerdo que este webinar no era orientado hacia la parte técnica en el uso de la herramienta, sino más bien en los beneficios que trae el aplicar la herramienta en las distintas áreas. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna inquietud adicional, podemos entonces, permítanme, ahí están formulando una pregunta, permítanme un momento, por favor. Ok. Era Mari dando las gracias por el webinar y que pueda compartir la presentación. Sí, con mucho gusto se la haremos llegar. Tengo entendido que esto igual la presentación va a estar en nuestro canal de YouTube y de Exhibit, y a partir de ella en un par de días a más tardar ya tendrán que podrán accesar a la misma a través del canal, como le digo. ¿Ok? De resto, bueno, un placer, muchas gracias y éxito en las funciones y las gestiones que están realizando y llevando a cabo en el día a día organizacional. Que estén muy bien. Oye, disculpen, Moisés me estaba haciendo una pregunta en ese momento que estaba elaborando el cierre. Está haciendo una pregunta donde dice, si tenemos que comenzar a elaborar dashboard, es mejor comenzar por aquellos que necesitan los altos ejecutivos o los operativos. Bueno, vuelvo y le comento con relación a eso. Eso va a depender de las necesidades de la organización. Lo ideal es que de alguna u otra forma ya tienen, si no lo tienen, y por la pregunta me imagino que no, es que implementen un sistema de gestión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema de gestión ustedes tienen que tener presente que van a establecer todo el conocimiento organizacional, es decir, van a colocar la descripción del negocio por área, van a realizar los macroprocesos, van a tener la estructura a nivel de cada una de las áreas y de dónde está incorporado el colaborador. Van a tener que hacer, por supuesto, un control de gestión a nivel del desdoblamiento de la estrategia y de la meta, ¿verdad? Que va a permitir cubrir desde el nivel más alto de la gerencia hasta el nivel operativo más básico. Por supuesto, también tendrá que estar acompañado todo eso con un flujo de procesos, ¿ok? Y por último, un procedimiento operativo estándar y, por supuesto, un plan de acción. Esto, por supuesto, decirlo así de una manera tan resumida, pareciera muy simple. Es todo lo contrario, es muy complejo. Y de allí es donde, que para tener esto y tener ya entonces un mapa estratégico, va a costar mucho, ¿ok? De acuerdo a una planificación. Entonces, ahí lo ideal es que empiecen a tomar mediciones a nivel de donde tengan disponibilidad de la data, y si son lo más básico a nivel operativo o táctico, empiecen a elaborar los dashboards, y igualmente en la parte estratégica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una vez que ya usted empiece a implementar la parte de los sistemas de gestión, en ellos, como se están estableciendo efectivamente los procedimientos a seguir, etcétera, ya se estará dando de mayor forma, e inclusive ahí se cambiarán hasta cuáles son los indicadores de gestión que debería estar siguiéndose, y se harán lo que estaba haciendo hasta ese momento atrás,
ya se hará de manera formal. Entonces, efectivamente, mi recomendación en este sentido es empiece a hacer mediciones, ¿ok? Porque en la medida en que esté haciendo las mediciones, va a poder realmente tomar decisiones y en paralelo, como le digo, poder estar ejecutando toda esta parte de la gestión diaria y la gestión estratégica. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, con mucho gusto, Moisés. Si tienen alguna otra, también les dejo mis datos de contacto y por esa vía podemos ya mantener una comunicación para lo que quieran saber acerca del tema. Nuevamente le doy las gracias por su asistencia y participación en el webinar y si tienen y requieren algo en particular con relación a los puntos tratados, pueden proponer que desarrollemos un webinar ahondando más en cualquiera de los temas. ¿Okay? Por ejemplo, en el área de toma de decisiones, hablamos de una manera muy básica sobre el tema, pero inclusive hay toda una metodología para determinar cuáles son los problemas a nivel organizacional y hay una metodología que le permite hacer esto de una manera más científica, ¿ok? Y tomar esas mediciones en las cuales tanto hemos hablado. Entonces, nuevamente le reitero mi agradecimiento y los esperamos en un próximo webinar que esté dictando nuestro compañero de Exhibit. Un placer, que estén muy bien.